Recorrimos todo el país, 30 ciudades maravillosas. Bueno, todavía nos faltan algunas, pero ya casi estamos por terminar y fue realmente un año muy movido, muy movilizado, pero muy bonito. Había estado yo en todas partes del mundo, en Europa, 3 años y medio estuvimos de gira y faltaba que era el país que me vio nacer, que me aguantó los primeros años, así que es una bendición volver ahí. Y en otro orden de cosas, estamos por estrenar unas nuevas casas en Cuba. Para los que no saben, compramos un terreno en Cuba. Dios nos dio gracia y favor para poder comprarlo. Construimos unas casas que no existen en la isla, con comodidades que a lo mejor para nosotros no nos llaman mucho la atención, pero tienen agua corriente, agua caliente, paneles solares. Hay apagones de 18 horas, de 20 horas en la isla. Ellos le llaman, cuando realmente hay luz, agradecen porque son 3, 4 horas de luz. Ellos tienen luz siempre porque les pusimos paneles solares, los abastecemos, son abuelitos que sostenemos de por vida hasta que Dios decida llevárselos o nos lleve a nosotros antes, porque estos cubanos son resistentes, y construimos 6 casas y estas 6 familias están esperando recibir a otro tanto de familia, otras 6 familias. Ya los conocemos, hemos visto sus historias y quiero adelantarte, aunque todavía no te voy a mostrar el estreno de las casas, quiero adelantarte cómo se preparan para recibir a sus vecinos. Esto es Somos River en Cuba. Ahí va. Están quedando preciosas las casitas para los hermanitos que vienen para ahí, que no sabemos todavía quién son porque esa es una sorpresa. Cualquiera que sean, bienvenidos sean. Gracias porque el Señor también se glorificó en ellos. ¿Tú sabes lo que es eso cuando se vean muchos globos, cuando se vea aquella alegría? Y nosotros recordando también de aquella alegría, pero recordando de a donde Dios nos sacó. Estamos esperando ese momento como Dios nos sorprendió a nosotros. Y eso va a ser un gozo para nosotros. Eso me llena de gozo y felicidad que ella siga añadiendo más hermanos, que ella siga bendiciendo más hermanos. Dios sabrá lo que va a acompañar, sí o será. Todos juntos en armonía. Ahí vamos, Ya pronto llegamos, va a viajar nuestro equipo para entregar las casas y va a ser una enorme fiesta porque están quedando maravillosas y va a ser un barrio modelo. Ella es un barrio modelo en Cuba, así que le mandamos un saludo muy especial a todos los queridos cubanos y especialmente también al gobierno que nos permite ayudar, porque se han dado cuenta, creo, con el correr de los días que no buscábamos otros réditos, ni rédito político, ni rédito religioso siquiera, porque no es que queremos poner una congregación necesariamente en Cuba, sino que solamente queremos ayudar. No podemos ayudar a todos, pero bueno, esto marca la diferencia y si podemos ir rescatando a algunos abuelitos de una vida sin dignidad casi, lo hacemos. Y no es culpa de nadie, es culpa de la vida, es culpa de los avatares, así que gracias por permitirnos entrar y ser parte de la bendición en Cuba. ¿Estamos listos para que Dios nos hable, sí o no? Muy bien, voy a transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón. Durante gran parte de mi vida yo he oído hablar de la gracia de Dios, del perdón de Dios, pero creo que en los últimos 10 años, en esta década, recién logré entenderla un poco más. De a poco comencé a entender las increíbles implicaciones que tiene la gracia. Como que siento una pasión renovada por comprender lo que la gracia de Dios significa para mi vida, para la iglesia, para la gente que nos ve de cualquier parte del mundo y para los que no tienen a Cristo, para los inconversos. Cada vez que leo la Biblia con ojos nuevos, o sea, sin que estén viciados o sesgados por la religión, lo único que yo puedo ver es su gracia. Es como que toda la palabra, de portada a portada,
de tapa a tapa diríamos, clama por una sola palabra, gracia de Dios. Por eso en cada mensaje que me toca transmitir, independientemente del tema, yo siempre regreso casi monotemáticamente a la gracia de Dios. Y lo hago adrede. Siento que es lo que podemos fluir, lo que podemos dar. Siento que es nuestro llamado. En cada mensaje yo trato siempre de dar alguna pizquita al menos de la gracia, porque mi deseo es que veamos a los pecadores como Dios los ve. O mejor dicho, como Dios nos ve a nosotros, ¿no? Mi deseo es que cada vez señalemos menos con el dedo a las personas, ni las condenemos, mucho menos intentemos salvarlas como si acaso pudiéramos, sino que nos limitemos a amarlas. Todo lo demás el Espíritu Santo lo hace de una manera sencilla. Nuestra orden es amar al prójimo, nuestra orden es amar incluso a los enemigos. No nos dijo que tenemos que ir a salvarlos, sí predicarles, pero nosotros no vamos ni morimos por ellos. Pero a menudo solemos ser jueces más duros que Dios mismo, y me incluyo. Uno se pone en juez, vestimos nuestra toga, hacemos repiquetear nuestro martillo y no tomamos siquiera el tiempo de conocer las historias de la gente. Yo digo siempre, detrás de cada rostro adusto, detrás de toda persona que a veces nos puede hasta exasperar, hay una historia triste, hay una infancia. Una vez un psicólogo decía que era una gran experiencia ver a los adultos como niños, que tuviéramos el ejercicio de ver a cada persona como el niño que fue, por lo menos imaginarnos cómo pudo haber sido de niño. Entonces uno ve diferente a ese viejo que nos vuelve loco en el tránsito, a ese chinito que se nos cruza. Cuando uno lo ve chiquitito, cuando uno ve a la señora Chusma chiquitita, diría, algo le pasó en la vida para ser esa señora que hoy se mete en la vida ajena, ¿no? Porque nos olvidamos que todos hemos pecado y que todos hemos vivido. Una vez te conté, e insisto con esta idea de que solemos medir a la gente con nuestro pecadómetro. Etiquetamos los pecados de la siguiente manera: pequeños, pecados medianos, pecados grandes y pecados escandalosos, que esos sí dan asco, ¿no? Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia encontramos que haya distinción, que Dios haga distinción entre varios niveles de pecado. Como digo siempre, en la misma lista del homicida aparece el chismoso, en la misma lista. Ustedes dirán, bueno, no es lo mismo comentar un chisme sabroso entre tacos y pupusas que matar a una persona. Bueno, para Dios es exactamente lo mismo. Si no hubieses hecho una lista con pecados más inocuos y pecados groseros. Sin embargo, los coloca en el mismo listado. Dios no comparte nuestro sistema de evaluación. No mires lo que mire el hombre, lo que mira el hombre, le dijo Dios a Samuel. Yo miro el corazón, no te confundas. Entonces, para él, todos los pecados son igual de malos y todos los pecadores merecen o merecemos el mismo amor, cosa que nos cuesta comprender. Pero todos. Ahora, es evidente que los pecados tienen diferentes consecuencias. Cada pecado tiene diferentes consecuencias. Algunos pueden hacernos que nos metan en la cárcel incluso. Otros apenas se van a notar. Hay pecados como la envidia, como los celos, el resentimiento, el chisme que mencioné recién, que no merecen una pena capital o son vistos a través del Código Penal de ningún país. Sin embargo, para el Señor sí. Pero el mayor problema de la iglesia actual, este es mi pensamiento, no digo que tenga que ser el pensamiento, mi humilde definición es que el mayor problema de la iglesia actual no es el pecado en sí mismo, sino nuestra falta de aceptación de la gracia. Siempre hubo pecado fuera y dentro de la iglesia. Y va a seguir habiendo, pero el principal problema es nuestra aceptación del perdón. Porque solemos aferrarnos a nuestra santidad y luchar por nuestra perfección casi como un acto reflejo, como si dependiera todo de nosotros. Amo la santidad, amamos la integridad y la santidad. No obstante, el buscar ser probos, el buscar ser personas íntegras, transparentes, diáfanas, no es nuestro esfuerzo. No podemos abaratar el sacrificio de Jesús intentando reembolsarlo. Casi es una ofensa.
Entonces podemos cambiarnos el traje, usar corbata, alargar la falda en el caso de las damas. Podemos usar un vocabulario evangélico y decir Dios te bendiga y te redima de la concupiscencia de la carne y te lleve al sempiterno Dios de las luces tripartito. Oh. Podemos incrementar nuestro nivel de lectura bíblica e incluso cambiar nuestros hábitos. Pero según la Biblia hay una cosa que no vamos a poder cambiar, que es nuestro estado pecaminoso. Tenemos un estado pecaminoso. Durante años nos adoctrinaron que si cambiamos el exterior, el interior va a cambiar de manera orgánica. ¿Se acuerdan la frase, aunque la mona se vista de seda, mona queda? Ah, se lo sabe, ¿no? Y no lo dijo Salomón, lo dijo alguna comadre por ahí, pero quedó. Pero a veces pensamos que el exterior puede cambiar el interior de una persona. Y lo hemos visto que no funciona. Por eso cuando vemos los nuevos ricos que se hacen ricos porque, no sé, de la noche a la mañana tuvieron varios seguidores en las redes o se ganaron la lotería, uno se da cuenta que pueden cambiarse de ropa, vestirse con estilo en Prada, Tom Ford, Gucci, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Dante Gebel. Aún así no cambian el interior. Pero y siempre, caramba, que lo vivimos intentando, ¿no? Pero quitemos la capa externa, saquemos las costumbres, removamos el maquillaje y debajo siempre va a aparecer nuestra verdadera naturaleza. Un corazón egoísta, orgulloso, taimado, pecador. Yo creo que nadie mejor que Pablo para describir esto, el apóstol. En Romanos capítulo 7, versículo 18, él confesó, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, dijo Pablo, de hombre pecador, no hay nada bueno. En mi propia naturaleza, en mi esencia no hay nada bueno, dijo Pablo. Aunque tengo el deseo de hacer el bien, mi naturaleza no me permite hacerlo. ¡Qué confesión! Dice, yo no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Ahora bien, dice Pablo, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí, que habita en mí. Ahora te lo voy a explicar. Dice, me doy cuenta, Pablo, añade, que aún queriendo hacer el bien, solo encuentro el mal a mi alcance. Es como que tengo una inclinación innata para meter la pata. Eso lo acabo de agregar. En mi interior, dice Pablo, me agrada la ley de Dios. Pero veo en mi interior, en mi exterior, perdón, me agrada la ley de Dios, pero veo en mi interior otra ley que se opone a mi capacidad de razonar. Como que hay una dicotomía, un antagonismo de mi carne y lo que quiero hacer. Que es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Desdichado de mí, termina. ¿Quién me va a librar del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Claro, parece un poema descarnado, parece una prosa de alguien que está a punto de quitarse la vida. Pero lo que trata de decir Pablo, o lo que nosotros tratamos de discernir, es que no importa lo que hagamos, cuánto nos esforcemos, siempre estamos de algún modo pecando contra Dios. Esto significa de que hay algo en nosotros que es una naturaleza, así como cuando se cruza un ratón a un gato, ¿no? O a un perro callejero, otro perro en la vereda de enfrente. Hay algo en nosotros, en nuestro instinto, que nos lleva, tenemos una inclinación a pecar. No hay un momento donde decimos, bueno, yo ya estoy apartado de todo pecado, aleluya, gloria a Dios al Cordero Inmaculado. No, el verdadero yo, tarde o temprano, siempre trata, o en el peor de los casos, sale a la superficie. Mentimos, exageramos, codiciamos, celamos, demandamos, chismeamos, murmuramos, envidiamos, insultamos. Que levante la mano quien puede tirar la primera piedra diciendo yo no hice nada de eso en esta semana. Como verán, la doctrina externa nunca altera lo interno, por más que uno se esfuerce. Nuestros nuevos hábitos no hacen nunca nueva al alma. El nuevo hábito no va a ser nunca que nazcamos de vuelta. Lo que nos hace nuevos es la gracia divina. Es la gracia, es la sangre de Cristo lo que nos hace nuevos. Parece una tontería, pero lo diré otra vez.
Es la gracia lo que nos hace de nuevo. Yo no estoy haciendo una apología a pecar. No estoy diciendo que tengamos el desdén o la desidia de, bueno, pequemos, total, viste lo que dijo Dante, al fin y al cabo somos gatos persiguiendo ratones. No. Lo que trato de decir es que no hay esfuerzo humano que nos haga santos. Pero algunos de nosotros nos sentimos tan abrumados por nuestros fracasos que no podemos creer que Jesús nos ama. Se dice esto una y otra vez y sin embargo hay gente que dice, no, pero yo ya la fregué mucho. Agoté la línea de crédito de Dios. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. El problema no es que la gente esté consciente del pecado. Estamos todos conscientes del pecado. Caramba que lo estamos. Pero si estamos luchando contra el pecado, no necesitamos más fuerza de voluntad. Lo que necesitamos es más relación con Jesús. No más fuerza de voluntad para no pecar. Necesitamos más de Jesús. No hay fuerza de voluntad que nos va a hacer no pecar, porque Pablo, el apóstol Pablo, quizá el hombre más puro que haya vivido, dice, yo tengo un cuerpo que se inclina para el pecado y quiero hacerle bien y no puedo hacer el bien. No sé con lo que estaría luchando Pablo. Tendría que ver con esa debilidad, con ese aguijón que le pidió 3 veces que se lo quite al Señor y Dios dijo, no, porque eso te mantiene humilde. No lo sé. Lo que sí es que no hay esfuerzo que nos va a mantener santo. El punto no es evitar el pecado, el punto es amar a Jesús. Porque alguien que no esté enamorado de Jesús va a pecar. Entonces yo puedo decir, no hay que hacer esto, no se puede hacer lo otro, esta es la nueva lista para ingresar a River, y eso es simplemente formar un club con lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero eso no nos va a conducir a tener una relación con Jesús. No, lo diré otra vez, no necesitamos no pecar, no necesitamos fuerza de voluntad, necesitamos tener una relación más íntima con Jesús. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora bien, y es un hecho, todos le tenemos el miedo al rechazo. No hay un ser humano que no tenga un poco de miedo al rechazo. No hay alguien tan seguro que diga, a mí me pueden rechazar y yo no siento nada. Sentimos rechazo cuando no calificamos para un empleo, cuando aplicamos y no calificamos para una universidad, cuando nos rompen el corazón. Todos tenemos ese miedo al abandono de quien alguna vez juró amarnos. Ya sea de los padres, de un cónyuge, de los propios hijos que se aparten, que ya no nos hablen como antes. Y ese miedo al rechazo nos hace preguntarnos si fulano o fulana me conociera de verdad, ¿le caería bien? Si mis amigos se enteraran de mi pasado, si mi pareja pudiera leer mis pensamientos, si los que están a mi lado supieran mi lado oscuro, ¿cambiarían su opinión sobre mí? Y el miedo al rechazo se expande como un derrame de petróleo, contaminándolo todo y contaminando nuestra seguridad y aún nuestros credos, aún nuestras convicciones. Y puede convertirnos ese miedo al rechazo en perfeccionistas, amadores de la sana doctrina, simuladores, que solo quieren complacer a los que los ven, a los demás. Le llaman cuidar el testimonio. Pero en realidad la raíz es miedo al rechazo. Si yo vengo a la congregación y cuento que todavía lucho con el alcohol, no me van a saludar igual. Aunque capaz que hay un montón luchando con el alcoholismo, pero todos se hacen los sobrios. Si yo cuento que estoy luchando con la pornografía y se me escapa de pedirle oración a alguien, eso se va a regar y me van a ver como un livinidoso, como un lujurioso. Yo me muero. Así que prefiero decir que yo no estoy en eso. Y empezamos a simular. Insisto, ¿cuál es la raíz? Miedo a que nos rechacen. El deseo a pertenecer. Y empieza a darse una ironía, una locura. Venimos a la iglesia para que el Señor nos ayude a crecer en Él, pero llegamos mintiendo acerca de nuestros síntomas. Entonces, impresionar al profesor con nuestras buenas notas, con calificaciones, a nuestros parientes con la casa limpia, a nuestra iglesia con la sonrisa perfecta y sobre todo empezamos a querer impresionar a Dios con la vida ideal. Te lo digo porque yo por muchos años quería impresionar a Dios.
Yo quería agradarle, quería que él dijera, "Oh, ya sé que invertí la sangre en todos, pero en este valió la pena". Yo quería impresionar a Dios. Mi raíz también era el rechazo. ¿Quién sabe de dónde? No compete, no procede que te cuente ahora, porque no hace la línea del relato. Pero seguramente viene de mi infancia, de mi crianza, de lo que yo sentí de mis padres hacia mí, y eso lo traspasé a la iglesia y después esa inseguridad a mi relación con Dios. Hay que hacer lo que sea para agradarle a Dios. Si bien agradarle a Dios no es una frase que en sí misma está mal, uno le agrada a quien ama, trata de caerle bien a quien ama, pero implica de que yo estoy haciendo un esfuerzo para que Él me ame. Porque no hay nada más perturbador que la idea que nuestro Creador decida abandonarnos o renunciar a nosotros. Ese es un rechazo que no podríamos soportar. Podemos soportar que nos abandonen nuestros propios hijos, nuestros padres, pero decimos, ¿y si Dios me abandona? Ahora, ¿qué pasa si yo te dijera hoy, esta mañana, tarde o noche, según en casa, que Dios nunca lo va a hacer, nunca te va a abandonar? ¿Qué tal si te dijera que Él no se arrepiente nunca de habernos escogido? Que Él nunca cambia porque es inmutable, porque Él es fiel ayer, hoy y por los siglos. Y si te amó una vez, te va a seguir amando. ¿Estamos de acuerdo? No cambia. Una vez planteado esto, quiero contarte un magnífico cuento, una magnífica fábula. A cierto rey le encantaba mezclarse con sus súbditos. Y a veces se vestía como un mendigo y se situaba en el mercado, quería ver cómo vivía su gente, de primera mano. No quería una interpretación tercerizada o vicaria de lo que pasaba en la corte. Jamás nadie lo reconoció, nunca sabían que ese mendigo era el rey. Y la mayoría de los habitantes del pueblo pasaba de largo, otros los ridiculizaban y algunos hasta se burlaban. De vez en cuando alguien le echaba una moneda en su gorro y así fue como el rey la conoció. La joven prostituta, cuya belleza era notable, era muy atractiva, vio al mendigo y se compadeció de él. Y puso una moneda en la mano del vagabundo y le susurró, espero que esto te ayude porque yo sé muy bien y de primera mano lo que es pasar hambre. Y el rey quedó absorto, impresionado. A su regreso al palacio llamó a su asistente real y le dijo, yo tengo que conocer a esta mujer. Acabo de encontrar al amor de mi vida. Fue amor a primera vista, conectamos en los ojos. Nadie jamás había oído hablar al rey así. Muchas veces sus consejeros lo habían instado a que buscara esposa. Era increíblemente apuesto, un joven con medios e influencia del Tony Stark de la época. De hecho, encontrar candidatas no era ningún reto. Lo difícil era despertar su interés. Pero ahora el rey no paraba de hablar de aquella joven, de aquel incipiente encuentro. Él dijo, es bellísima, extremadamente atractiva, cabello negro como la noche, ojos brillantes como topacios, un rostro perfectamente esculpido como una gema griega. Además era poeta el tipo, como verán. Y mientras que el joven monarca la describía, su asistente lo interrumpió y le dijo, Su Majestad, disculpe la intromisión, pero todos los hombres del reino han visto alguna vez a esta mujer. La han visto junto al camino. Y más de uno no dudo que haya pagado de sus servicios. Y el rey quedó desconcertado y preguntó, ¿a qué te refieres con sus servicios? Majestad, esa mujer es una ramera, una meretriz, una golfa. El rey no cabía en su asombro y añadió, me está diciendo que se vende a los hombres, que a cambio de unas monedas paga con favores sexuales. En ese caso exijo, dice el rey, que se ponga fin a esto de inmediato. ¿Acaso no tenemos una ley que prohíba esta conducta aberrante? La tenemos, señor, dijo el asistente. Entonces, ¿qué espera? Hazla cumplir de inmediato. De manera que, durante las siguientes noches, salieron cuadrillas de soldados a las calles con autoridad de arrestar y encarcelar a todos los que se involucraban en tal vil comportamiento. La diligencia a priori funcionó, pero solo durante un breve tiempo, porque las mujeres
cumplía sus condenas, no se las podía condenar eternamente a la cárcel y volvían a las calles. Continuaban haciendo su trabajo desde la clandestinidad. ¿Qué pasó con la chica que había robado el corazón del rey? Bueno, los soldados la seguían viendo cada noche mientras hacían sus rondas. Y el rey estaba profundamente desconsolado. Así que envió a su propio asistente otra vez para hablar con ella y contarle lo que él sentía y convencerla que deje este trabajo. El rey se decía, ¿cómo puede ser una prostituta ser reina? Quiero hacerla reina, pero si es prostituta no puede ser reina. Así que una noche el asistente real la vio parada junto a una taberna, la siguió hasta un callejón hasta que ella se percató, se dio vuelta y le dijo, déjeme en paz. Yo ya cumplí mi condena y esta noche todavía no he estado con ningún cliente. El hombre le aseguró que venía de parte del rey, portador no solo de su autoridad, sino de su afecto. Y ella soltó una risa burlona y dijo, ¿el rey se fijó en mí? Se rió como ella, así. No, porque a mí no me sale la risa femenina también. Mi risa es medio rara. El rey se fijó en mí. ¿Sabe quién soy? ¿Sabe a lo que me dedico? Sí, claro que lo sabe. Sin embargo, ve algo más en ti, muchacha. Si cambias de vida, quizá puede que hasta te lleve a vivir a su castillo. La mujer se quedó mirando al asistente real por un buen rato. La luz de la ventana de la taberna iluminó su rostro y entonces el caballero percibió lo que el rey había visto en ella. Detrás de esos ojos fatigados por la madrugada y el rostro repleto de maquillaje barato, se escondía una belleza pura, diáfana. Si cambio de vida, dice ella. Y los ojos se le empezaron a llenar de lágrimas. Si cambio de vida. O sea, no solo es el rey, sino que me toma el pelo. Si cambio de vida, yo no puedo cambiar. Nadie hace esto por opción. Yo no elegí ser una prostituta. ¿Crees que no intenté cambiar de vida? ¿Crees que no haría otra cosa si pudiera? No puedo. Dio media vuelta y se fue. Y el asistente real fue directo a hablar con el rey y cuando le contó la plática, fue como si un gran peso cayera sobre el monarca. Sacudió la cabeza y por un buen rato se quedó en silencio. Luego, el pensativo rey comenzó a recorrer el patio del castillo bajo las antorchas y entre los guardias. Y al final se quedó quieto, absorto en sus pensamientos. La oscuridad de la noche escondía su expresión, pero su asistente, que lo conocía hace tantos años, sabía lo que sentía su rey. Sabía que era el momento de dejarla ir. El rey era un tipo muy pragmático, muy práctico como todo líder. La olvidaría y continuaría con su vida. Hay miles de mujeres. Sin embargo, se acercó a su hombre de confianza y le dijo, quiero que se lo pidas de nuevo y dile que la voy a aceptar tal como ella es. Que no tiene que cambiar. ¿No tiene que cambiar? No, dile que no tiene que cambiar, que puede venir tal como es. ¿No puede cambiar para convertirse en mi reina? Entonces la haré mi reina para que pueda cambiar. La fábula no termina aquí, te contaré su final en unos minutos, hay que aguantarse. Pero cada vez que la relato, la pregunta de cada quien es, ¿acaso hay un rey que haría algo así teniendo tantas doncellas, tantas vírgenes? ¿Elegiría una prostituta, una golfa, convencido que su pacto y su amor incondicional al final la va a cambiar? Bueno, nuestro rey sí lo hizo por nosotros. Romanos 5:8 afirma, Dios puso su amor en juego por nosotros al ofrecer a su Hijo. Al ofrecer a su Hijo con muerte sacrificial cuando nosotros no éramos de ninguna utilidad. No le servíamos para nada, no buscaba conveniencia a Dios. Dijo el apóstol, sin embargo ofreció a su Hijo aunque no le éramos de ninguna utilidad. Entonces Dios nunca, esto es un detalle que no es menor. Ojalá que lo aprendamos ahora que comienza el último trimestre del año. Él
nunca nos pide que nos limpiemos para que podamos entrar en su reino. Él nos lleva a su reino para comenzar el proceso de limpieza. Él nos lleva a su reino para que crezcamos todos los días a su estatura. ¿Lo reciben? ¿Sí o no? Y esto es algo que nos cuesta horrores entender. Parece infantil, pero hasta los pastores les cuesta entenderlo. Nunca calificamos para ser candidatos a la corte del rey. El hijo pródigo regresa todo embarrado y después de haber estado en un estercolero y le dice, yo no soy digno de ser tu hijo. ¿Y cuándo fue digno? Ninguno de nosotros es digno de estar en la corte del rey. Somos inestables, erráticos, inconstantes, muy poco confiables. Si yo fuera Dios, no te usaría. Y si tú fueras Dios, no me usarías. Un día queremos cambiar el mundo y al día siguiente el mundo nos cambia a nosotros. Estamos llenos de altibajos. ¿O no? ¿Quién puede decir, no, yo vivo en las alturas? Bueno, menos pastilla, querida, y regresa a la realidad. Tenemos que entender esto. La salvación no es un salto en la cuerda elástica. Diré esto aunque cause urticaria en la teología de alguien. No es que nos levantamos a la mañana siendo salvos, luego nos perdemos la salvación antes del mediodía, volvemos a ser salvos cerca de las 3 de la tarde porque nos arrepentimos, pero la volvemos a perder a las 4 porque insultamos a un chinito. Somos salvados otra vez antes de la cena porque nos arrepentimos y nos perdemos antes de ir a dormir por lo que vimos en Netflix. No funciona así. Pablo se preguntó en Romanos 8:35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. ¡Aleluya! Podrá separarnos. Nada. Ahora este es el gran interrogante en sus vidas para muchos. Cuando Dios escribió nuestro nombre en el libro de la vida, no lo hizo con un lápiz, utilizó su propia sangre indeleble. No se puede borrar la sangre, se puede borrar un lápiz, hasta un bolígrafo con liquid paper o esos que le ponen, pero no se puede borrar la sangre. Entonces vamos a tropezar, desde luego, pero no vamos a quedarnos caídos, es la promesa del Señor. Nuestro fuego va a languidecer, por supuesto. Pablo le dice a su hijo Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, avívalo. Si le dice avívalo porque se le estaba languideciendo, pero no se va a extinguir para siempre ese fuego. Porque no es que primero guardamos sus mandamientos y entonces Él nos ama, sino que Él nos ama y por eso guardamos sus mandamientos. Es un detalle que cambia diametralmente nuestra manera de ver a Cristo. Yo siempre pienso que si algún día, por alguna nueva asignación divina o porque me estoy por morir, tuviera que dejar de predicar aquí los domingos, yo solo quisiera sembrar un solo pensamiento en la mente de quienes me oyen, uno solo. Que cuando digan, ¿y de qué predicaba este flaco? ¿De qué? O bueno, este argentino que odiaba las pupusas, ¿de qué predicaba? Que la relación de Dios con nosotros, quiero que este pensamiento le quede grabado a cada uno, que la relación de Dios con nosotros no depende de la constancia de nuestra doctrina, de la firmeza en nuestra fe, de nuestras obras. Si nos olvidamos esta verdad, vamos a perder el gozo de la salvación. Vamos a ser salvos, pero perderemos la alegría de ser salvos y seremos parte de esa gran grey que van con cara de 6 de la tarde a la iglesia, que están al borde del suicidio, sus caras dicen, mátenme. Si ignoramos esta verdad, vamos a perder la paz de ser cristianos. Si no creemos esta verdad, que no hay nada que podemos hacer para que Él nos ame más, nos va a privar de la revelación más maravillosa. Dios nos ama incondicionalmente. ¿Estamos de acuerdo? Nos ama, nos ama, nos ama. ¿Pero lo podemos creer de verdad? Nos ama incondicionalmente. Piensa lo que significan estas palabras. Puedes estar separado de tu cónyuge, separado de tus padres, separado de tus hijos porque no te soportan. Puedes estar separado hasta de tu cabello, porque lo perdiste en algún momento de la vida, pero nunca estarás separado del amor de Dios y nunca lo estarás. Jamás, never, nunca, 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 nunca. ¿Estamos de acuerdo? Nunca. Judas
1:24 afirma, Él es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. ¿Qué está diciendo? ¿Que puede evitar que tropecemos? No, va a evitar que quedemos caídos. Entonces, cuando llega la gracia, también llega la seguridad. La gracia no es una licencia al liberalismo, a pecar, hago lo que sea. Pablo dijo, de ninguna manera. Usaremos la gracia como excusa para pecar. Ni se te ocurra, dice Pablo. ¿Cómo siendo libre vas a volver a estar en la esclavitud? Eso lo entendemos. Pero la verdadera gracia trae confianza, estabilidad, eternidad. Dios nos afianza, nos hace firmes como una roca. La gracia no nos hace liberales, nos hace firmes. Y no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Él lo es. Entonces estamos fundamentados sobre un amor que no va a cambiar. ¿Cómo el enemigo me va a decir, y Dios no te ama, y ahora metiste la pata, no estás orando suficiente, el Señor te va a castigar? Cuando yo estoy en la roca de que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me puede separar del amor de Cristo. Estamos recibiendo esto. Ahora, para muchos esto es demasiado bueno para ser verdad. Por eso ese es el problema de la iglesia actual. Dice, no, eso es demasiado bueno. Solemos creer, está bien, Dios me salvó por gracia, yo no hice nada. Yo no estaba ahí cuando Adán y Eva pecó, pero tampoco estaba ahí cuando Cristo murió en la cruz. Entonces decimos, pues yo no sé por qué heredé el pecado de Adán y Eva si yo no estaba en el huerto. Bueno, pero heredaste la gracia y tampoco estabas en el Calvario. Eso es un regalo, una gracia. Pero siempre estamos buscando la letra pequeña del contrato. Y en esto quiebro una lanza a favor de los gringos. Porque no sé si el gringo, cuando digo el gringo hablo del anglo, del norteamericano. Yo no sé si el norteamericano es más ingenuo, más crédulo. Pero tú le dices, esto es free. Y él dice, oh, thank you so much, gracias. Y ya. Los hispanos siempre estamos diciendo, cuando es la ofrenda grande, el santo desconfía. ¿Qué pasó? Porque nos acostumbramos que entre nosotros, detrás de una gran oferta, siempre se esconde una trampa. De hecho, si hay algo gratis en internet, es porque tú eres el producto. Después de todo, el banco nos presta dinero si podemos demostrarle al banco que no necesitamos dinero. Necesito dinero, ok, demuéstrame que usted tiene mucho dinero. Pero si necesito dinero, ¿para qué voy a ver? Si tengo mucho, ¿para qué voy a venir a pedir? No, nuestra mente no lo entiende. El banco le presta dinero a millonarios, no al pobre, que puede asegurar que se lo va a devolver. La compañía de seguros nos asegura el auto siempre que demostremos que no vamos a chocar. ¿Para qué quiero un seguro? Tengo que demostrar que soy un conductor confiable. Y si choco una vez, me sube la póliza. ¡Una locura! Mi póliza no saben lo que es. Hago giras por el mundo para pagar mi póliza. No. El seguro médico nos dará cobertura siempre y cuando podamos demostrar que no tenemos una enfermedad preexistente. Tengo que demostrar que estoy sano para que me den seguro médico. ¿Y dónde está el negocio? ¿Para qué quiero seguro médico si soy sano? Así que de la misma manera desconfiamos de Dios. Dios nos ofrece su gracia y el enemigo susurra, no aceptes un evangelio fácil. En esa iglesia predican un evangelio facilista. Es el enemigo diciéndolo. Si el enemigo puede convencerte que ser santo requiere un régimen religioso, si el enemigo puede llegar a convencerte que ser santo implica tener muchas actividades en la iglesia y reportarte a tu líder y a tu pastor a diario, lo habrá logrado. Te habrá desviado de la cruz y de la gracia y solo recordarás la cruz una vez al año, tal vez en Easter y ya está, en Pascuas. Si el enemigo logra desviarte tan solo 1 centímetro de Jesús, lo habrá logrado. Entonces la frase es, cuidado, que en esa iglesia todo positivismo, todo viva la pepa, todo va sanando y canta y después festejan, cuidado. Y nos hace pensar que la gracia, el enemigo nos hace pensar que la gracia es un evangelio fácil. No lo es. La gracia nos da una tamaña, gran responsabilidad. Porque es como que alguien te dice, yo te presto mi casa, que vale millones, por favor, cuídamela.
Ahora, si te prestan un chiquero, si te prestan una casa que es un tiradero, tú dices, si entran a robar, ni se va a dar cuenta del lío. Pero cuando algo es tan lujoso y tan caro, tú no tienes la responsabilidad, no quieres ni tocar, dice, a lo mejor tiro ese jarrón y es un jarrón Mink que vale fortunas. Los míos los compro en Ross, pero este... Por eso tenemos debate de lo que se puede y lo que no se puede. ¿Qué se puede hacer ahora que soy evangélico? ¿Y qué tengo que dejar de hacer? Nada de lo que hagamos califica como santidad. Lo que podemos y no podemos lo vamos a determinar conforme la responsabilidad de la gracia que se nos fue dada. Estar a la altura del amor que se nos dio. Pero no hay una lista de qué puedo y qué no puedo. Puedes hacer todo lo que quieras, como digo siempre, lo diré otra vez. Querer pecar y no poder es legalismo. Quiero pecar, pero no puedo porque me van a descubrir. Eso es legalismo, eres un esclavo, porque quieres y no puedes. Poder pecar y no querer es gracia, es libertad. Claro que puedo, pero no quiero. Eso es gracia. ¿Me explico? Entonces, la Biblia describe cualquier intento de autosalvación o legalismo en términos repulsivos. No es que Dios dice, yo sugiero que no busque la hipocresía. Él le repugna. Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios, refiriéndose a las toallas higiénicas menstruales. Eso es nuestros intentos de justicia. Cuando decimos yo soy justo, le repugna a Dios. Pablo en Filipenses 3:8 equiparó nuestras credenciales religiosas como estiércol. Entonces, el nacimiento espiritual ocurre por gracia cuando creemos. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Efesios 2:8 declara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, bueno, es que yo me merecía que me salvaran. No nos merecíamos entrar al palacio, ninguno. No se basa en nuestro desempeño, sino en la obra acabada de Jesús y en nuestra fe, en ese trabajo terminado. La fe en ese trabajo terminado. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Pero pensamos, bueno, está bien, perfecto, lo entendí. Pero ahora que soy cristiano tengo que hacer algo para que Dios me siga amando. Tengo que agradarle, frase que usamos mucho, hay que agradarle a Dios. Eso le desagrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Y ponemos a Dios como un dios del politeísmo, del panteísmo, esos dioses griegos, que había que agradarlo con sacrificios humanos o calcinaba a los seguidores de su culto. Pero decimos, bueno, pero algún esfuerzo tengo que hacer. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Yo quiero que tengamos esto. Amo la santidad, lo diré otra vez. No estoy en contra del esfuerzo. Lo que digo es que no es el esfuerzo el que nos salva, ni lo que nos hace que Él nos ame. Jesús murió por nosotros antes que naciéramos, antes que hiciéramos algo bueno o algo malo. El Señor dijo en Marcos 16:16, el que cree y fuere bautizado será salvo, y el que no cree será condenado. ¿Tan simple? Sí. El que cree será salvo. El que no cree será condenado. Si hubiera letras pequeñas, estarían ahí. No están. El ladrón de la cruz solo creyó y dijo, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y el Salvador le prometió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era la muestra de que su creencia en que era el Hijo de Dios le dio el pasaporte al cielo. Veo la incredulidad, pero está en la Biblia. ¿Cómo un tipo así puede ir al paraíso? La explicación es que los pecados del ladrón salieron de él y se fueron a Jesús. Y cada pensamiento malo, cada obra vil, cuando él creyó, sus maldiciones, su codicia, su lujuria, ahora todo eso cubría a Cristo Jesús. Al mismo instante, cuando él creyó en Jesús, la pureza de Jesús cubrió al ladrón. Y así como el Padre vistió al pródigo, Cristo vistió al ladrón. El que no tenía pecado llegó a estar lleno de pecado. Y el que estaba lleno de pecado llegó a estar sin pecado. Es el intercambio más excepcional de toda la eternidad. No hay un intercambio... Pablo lo explica en Gálatas 3:13.
Cristo nos libró de la maldición de la ley, pues Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra. O sea, nos dieron el expediente perfecto de Jesús y nuestro expediente imperfecto se lo dieron a Cristo. Y como si fuera poco, ustedes dicen, bueno, entonces ese expediente anda dando vuelta por ahí, porque así pensamos los hispanos. En cualquier momento me sacan el expediente. ¿Qué hizo el Señor con nuestro calamitoso historial de vida? También lo dice la palabra. En Colosenses 2:14 dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¡Aleluya! No, alguien tiene que celebrar por esa anulación. Claudico prescribió la causa. Hace unos años atrás, o unos meses atrás, un pastor empezó, supongo que como no tenía mucho para decir de mí, empezó a contar que me conoció de jovencito y no, cuando tenía 16 años parece que hizo esto y parece que hizo lo otro. ¿En serio? Decía el otro. Sí. Tengo 57 años y está hablando cuando yo tenía 14, 15. Y no, y cuando tenía 15 era bravo y yo digo, ¿cómo puede ser que Dios diga, prescribió tu causa? Lo tira al fondo del mar y haya gente con ministerio de buzo. Pero Dios no remueve eso. Ahora, yo sé que algunos dicen, bueno, ok, no puedo discutir eso, es pura Biblia. Pero también la Biblia dice que tenemos que dar fruto. Y yo ya hablé de esto, pero sentí fuertemente de que me gustaría que lo escuchemos de vuelta. Por eso, esto, aunque ya lo prediqué, creo que necesitamos recordar para quitarnos culpa. Esto de que la Biblia dice, pero hay que dar fruto. Está bien, somos salvos, pero ¿qué pasa con el fruto? El fruto del Espíritu. Así que creo que lo repetiré y creo que si Dios me da gracia lo repetiré una vez al año por lo menos o quizás una vez cada 6 meses. Jesús se define como un gran labrador que corta y poda la vid. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el pámpano es donde sale la uva, todo en pámpano que en mí, dice Jesús, no lleva fruto, el Padre lo quitará, el labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar, lo va a procesar para que lleve más fruto. Juan 15:16 agrega, os he encargado que vayáis y deis mucho fruto y ese fruto permanezca. Entonces, ¿cuál es el fruto que Dios quiere? ¿Me están siguiendo? Sí. Según Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, aguantar la suegra. Son el fruto, no son muchos frutos. La carne no tiene frutos, son las obras de la carne. La carne no puede dar fruto. El que da fruto es el Espíritu y es un fruto. Si es un fruto significa como cuando uno dice, qué rico sabor de esta uva. Todo el sabor está en esa uva, o en esa naranja, o en esa manzana. Cuando dice paz, fe, benignidad, templanza, amor, mansedumbre, significa que un fruto tiene todo eso. No se puede decir que uno tiene amor y no tiene mansedumbre. Bueno, yo tengo templanza, lo que me falta un poquito es benignidad. No, o es fruto o no es fruto. No se tiene una cosa y otra, no es que vamos haciendo checklist. Bueno, paz, benignidad. Templanza me falta porque el otro día en el freeway se me cruzó un chinito, casi lo mato, pero ya voy a llegar. No. ¿Es todo el fruto o no hay fruto? Él es el labrador activo y ocupado que limpia el terreno, Dios, ¿no? El que construye el enrejado de las vides, planta las semillas, inspecciona la planta, arranca la maleza. Él es el buen labrador que cuida a su vid, Dios. Por eso es la iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo. Y acá está el dilema. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, la respuesta como acto reflejo es, y bueno, obvio, que como que dar frutos. Tengo que dar frutos. Pero no nos apuremos. Vamos a regresar a la metáfora de la huerta real. Si una rama no da frutos, razonemos. ¿Sirve de algo que el labrador le exija a los gritos a la rama que produzca fruto? ¿Alguna vez le gritaste a una higuera para que produzca higo? ¿O un manzano para que salgan manzanas? ¿Sirve ordenarle a la planta que dé fruto? No. Lo que tiene que
confirmar el labrador es que esté regada, plantada en el sitio correcto y que esté en temporada. En el caso que fuéramos una rama, ¿vamos a producir fruto porque decidimos producir fruto? Nadie decide producir fruto. Bueno, ahora soy creyente y tengo que producir fruto. Como dije una vez, voy a hacer fuerza porque me salga una uva. No va a pasar. Por lo menos en la metáfora de la huerta. En otro lado por ahí te sale una uva, pero no acá. Entonces, aunque apretemos la quijada, ¡aleluya!, no va a salir el fruto. Pero ¿qué nos enseña la religión organizada? Que tenemos que intentar dar fruto. Y ese es el meollo de la cuestión. Decimos, yo voy a ser paciente, ahora mismo voy a ser paciente. Pero es que no puedo, quiero ser paciente, no vamos a poder, no sale la uva. Está bien, voy a ser un dador alegre, porque dice la Biblia que tengo que ser dadivoso. Así que alcánceme ese estúpido sobre para ofrendar y lo voy a llevar a la maldita alcancía. No funciona. No sale así el fruto. La alegría no brota así. Está bien, voy a perdonar a ese despreciable basura. Eso no es un fruto. Eso es un esfuerzo. No se puede dar el fruto a la fuerza. Por eso los religiosos que intentan tener por sus propios medios frutos de santidad, por la vestimenta, por el lenguaje que usan, siempre terminan mostrando su verdadera esencia. Jamás falla, eso no falla, es un patrón que no falla. Finge, pero algún día lo notaremos. Todo religioso que merodea en las redes comienza con un Dios te bendiga o es mi humilde opinión. Apenas piensas diferente, tienen el insulto a flor de labio y te mandan al infierno. Es su esencia. Es un tigre que creemos que está domesticado hasta que huele sangre en el niño. No cambió su interior. Entonces quiere dar fruto porque lo intenta, pero apenas los provocas, o alguien lo provoca, una situación lo provoca, reacciona desproporcionadamente porque el fruto no es real. Por eso en ninguna parte Jesús nos dice que produzcamos fruto. En ninguna parte dice que tenemos que producir fruto. En ninguna parte, búsquenlo, yo ya lo hice. Es una falacia enseñar, Dios nos ordena a producir frutos. No. Entonces, ¿cuál es la orden que Él nos da? Él dijo exactamente esto en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Es todo lo que hay que hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la orden. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mirá qué fácil que es el Evangelio. Permaneced en mí y yo en vosotros. Quedémonos juntos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Ustedes tampoco van a llevar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramitas que salen así. No hay ramitas que van por la vida diciendo yo produzco uva solo. No. Si permanece en mí y yo en él, va a llevar fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces es sencillo, sí, el que permanece en mí va a florecer, el que no va a tener fruto, el que no permanece será echado fuera como pámpano y se va a secar y lo van a echar en el fuego y arderá. Ahora, si permanecen en mí, mis palabras en vosotros, pedid lo que queréis, será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y así serán mis discípulos. Que se vea mucho el fruto del Espíritu. ¿Cuándo? Permaneciendo en Él. Se nota. Cuando te enamoras de Él, se te pega su personalidad. No hay que decir, quiero ser como tú, enséñame. No es algo que se enseña, se pega, es inherente. Muéstrame a alguien que reacciona desproporcionadamente, que es celoso, que es envidioso, que es taimado, que es rencoroso. Y te voy a mostrar a alguien que no está permaneciendo en Cristo. Pero su vida lo grita. ¿Cuál es nuestra tarea? Permanecer en la vid. Por eso decía al principio, la iglesia no tiene que predicar no peques, no peques, no peques. No, todo lo contrario. Permanezcan en Cristo y el pecado no va a ser un tema. El pecado no va a estar en nuestra agenda. No estará en la coyuntura de la iglesia. El fruto aparece orgánicamente. Pero separado de Dios no podemos dar fruto. Por esa razón, grábate esto. Nadie cae de la gracia. Caemos en la gracia. Como nos enseñaba Juan Carlos Ortiz. Caemos en la gracia, que es una red.
tus cuerdas de amor me sostendrán. La gracia es una red. Si usted dice, pero yo tropecé, bueno, ¡pum! ¡Pum! Caes en la gracia y vuelves a subir. La gracia nos atrapa en el momento de la caída. Claro que equilibristas vamos a caer. ¿Cómo vamos a intentar cruzar al otro lado del Niágara o de las cataratas del Iguazú sabiendo que uno podría caerse? Pero hay una red que se llama gracia. Entonces no cruzamos la cuerda diciendo, yo voy a cruzar y si me caigo no me importa porque para eso está la gracia. Nadie hace eso, todos queremos llegar ahí. No obstante, si estamos débiles o pisamos mal y caemos, hay una red de contención. Vamos a intentarlo otra vez. Filipenses 1:6 nos recuerda, Dios que comenzó en vosotros la buena obra, la llevará a su fin mientras que el día de Jesucristo regrese. Él va a cumplir, Él no te va a dejar. Le salió muy caro tu vida. Eres una persona muy cara para que Él te abandone y se dé por vencido. Él ya sabía que ibas a caer, te conoce, me conoce. Entonces todo lo que sea más allá de creer, como el ladrón en la cruz, y después permanecer en la vid, es un torpe intento de querer pagarle a Dios por su gracia. Y no nos hacemos ningún favor justificando nuestros hechos, diciendo que damos frutos por nosotros, porque tenemos sana doctrina. Venimos a Cristo con nuestro pecado, pero todo lo que queremos hacer después es taparlo con buenas obras, frutos del propio esfuerzo y doctrina. Y creemos que Dios va a sanar aquello que ocultamos. ¡Qué locura! Juan 1:8 afirma, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si decimos no tengo pecado porque yo ya soy santo, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo y nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Pero hay que confesar. ¿Me siguen? ¿Estamos felices por eso, sí o no? ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿cómo Dios va a curar lo que negamos? ¿Cómo Dios va a tocar lo que ocultamos? ¿Cómo vamos a poder ser uno con Él? Con la vid, si somos los pámpanos, si somos los que estamos conectados a Él. ¿Cómo vamos a estar conectados si no tenemos comunión porque guardamos secretos? ¿Cómo Dios va a concedernos el perdón cuando no admitimos nuestra culpabilidad? ¿Cómo puede Dios darnos gracia si queremos pagarla? Es una ofensa. ¿Qué hay que hacer? Creer y arrepentirnos a diario. Arrepentirnos, darnos una ducha de gracia, un regaderazo de gracia cada mañana. Porque Dios ya pagó por todos los pecados, todos. Pero tenemos que confesarlo. Pecado que no confesamos, pecado que nos ha de seguir por la eternidad. Pecado que mencionamos con nombre y apellido, pecado que es cubierto por la sangre. Sin sermones, sin dedos señalando el pasado. Solo un llamado a creer, un llamado a confiar. Pero seguimos preguntando, ok, a ver, ¿cuál es el truco? ¿Dónde está la trampa? Porque nada es tan gratis así. Y yo digo, si solamente pudiéramos confiar de que sí, confiar en Él cuando dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para vuestro bienestar, no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. ¿Creemos en esto, sí o no? Si Dios dice que tiene buenos planes para nosotros, ¿por qué nos cuesta creerlo? Ahora bien, la Biblia dice, así como recibiste de gracia, dad de gracia. Este es el famoso pasaje que usan los creyentes con mente de ratón, que pretenden que le regalen todo. Y van al bookstore, dice, quiero que me den de gracia todo lo que quiera. No, eso no es. Lo que significa es que la única manera es que podemos dar gratuitamente algo es si lo hemos recibido gratuitamente. Y en tanto no hayamos recibido su perdón gratuitamente, no podemos otorgarlo gratuitamente. Si creemos que de alguna manera nosotros tenemos que ganarnos su perdón, también vamos a querer que los demás ganen el suyo. Y eso es el nacimiento del legalismo. Si yo tengo un problema otorgando el perdón, probablemente tenga un problema recibiendo ese perdón. El denominador común es que todos necesitamos ayuda, todos. El truco está en que no lo admitimos. A veces me escriben y me dicen, Dante, si seguís predicando así sobre la gracia, la gente va a empezar a pecar deliberadamente. Y yo, alerta de spoiler, ya todos están pecando. La gente no necesita que le prediquen la gracia para pecar.
necesitan la gracia para tratar con el pecado que ya llevan encima. Entonces muchos pastores establecen reglas por miedo e intentan poner normas que garanticen que sus ovejas van a estar en el buen camino, pero no funciona, de verdad, no funciona. Yo provengo de ahí. Porque el propósito de las reglas es conducirnos a una relación con Dios, pero generalmente la suele reemplazar. Uno se queda con las reglas, con el andamio y se olvida del edificio que tenía que pintar. Jesús nos amó mucho antes de que hiciéramos nada para merecerlo. Luego dio su vida en pago por nuestro pecado para que tuviéramos una relación directa con Dios. Y esa es la parte que más debe frustrar a Dios, porque tomamos esa asombrosa relación basada en la gracia, llena de amor, y construimos un muro de reglas alrededor. Y convertimos la relación en religión. Cuantificamos, codificamos, clasificamos la gracia. Establecemos reglas que nos mantengan alejados del pecado. Y nuestra solución termina siendo nuestro problema. Por eso en la mayoría de congregaciones todo gira en torno a no pecar. No peque, hermano, si está en pecado pase el altar. Yo sé lo que hiciste el verano pasado. Bueno, esa es una película, pero... Cuando confeccionamos reglas porque tenemos miedo que las personas pequen, terminamos pasando por alto la fe y la gracia. Y no es el miedo el que nos salva, sino la fe. Nunca dice el justo por miedo vivirá, sino el justo por fe vivirá. El temor al fracaso es una profecía que tiende a cumplirse. Lo que temes te sobrevendrá. Y nos centramos tanto en lo que no queremos hacer que somos atraídos hacia eso, como el salvadoreño a la pupusa. Algunas veces nuestro celo por evitar el pecado nos lleva a dejar a un lado la gracia necesaria para evitarlo. Lo diré otra vez. Nuestro celo por evitar el pecado nos hace pasar por alto la gracia que necesitamos para evitar ese pecado. Entonces le decimos, Señor, gracias por perdonarme, pero a partir de este momento yo me encargo de mi vida. Y nos metemos en un búnker religioso, en un monasterio lleno de reglas, de leyes, a la que llamamos sana doctrina. Mira, yo no soy tu juez ni tú eres el mío, te lo digo siempre. Y cuanto más tiempo llevo predicando, más propenso estoy a decirle a las personas que se aferren a la gracia y nunca les digo lo que tienen o no tienen que hacer. Me limito a abrazarlas, a orar por ellas. Siempre repito que si lo que buscas es una lista tonta de lo que debes y lo que no debes hacer, esta no es tu iglesia, esto no es River, te equivocaste. Primero porque no soy suficientemente inteligente para decirte qué hacer en cada circunstancia. Pero hay una respuesta sencilla y a prueba de fallos. Funciona en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las familias y en todo tipo de personalidades. Una relación con Jesús real, pegados a Él. Orar para conectarte con Él. ¿Me están siguiendo, sí o no? Las doctrinas tratan la conducta, pero no el corazón. Las doctrinas no sanan las incoherencias, las fracturas en lo profundo de nuestra alma. En cambio, la gracia es interna, es a nivel corazón, a nivel arterial. Las reglas son ordenadas, lineales y siempre se rompen. La gracia no es lineal, es caótica, es impredecible, incuantificable. ¿Cómo Dios puede amar a ese tipo? De hecho, pueden mirar a alguno acá y decir, ¿cómo Dios puede amar a esa gente? Las reglas nos hacen mantener una distancia de tu vida para no complicarme con la relación. No ocurre con la gracia. La gracia arriesga su reputación, come con pecadores, sacrifica su agenda para ayudar a la gente, no se distrae con la doctrina y se olvida de la gente. Jesús se juntó con lo que hoy vendrían a ser proxenetas, narcos, prostitutas, travestis, drogadictos. Se relacionó con toda gente que el judío evitaba, el judío respetable evitaba. Ninguna persona que se respetaba a sí misma se arriesgaría a hacerse amiga de ellas para que no se las culpara por asociación. Que no salga en Instagram, que no salga una fotito en las redes con quién estoy. Los reprendían, les predicaban, los criticaban, se burlaban, pero estar con ellos nunca. Y a Jesús no le importaba el escándalo. Le gustaba pasar tiempo con los pecadores. Por eso pasó gran parte de su ministerio juntándose con la chusma, con la gente rota, con personas que defendían el aborto. Hablaba, comía, lloraba con ellos, les servía.
Para él no eran un proyecto de caridad, les importaba, los escuchaba. Dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Se rebajaba a su nivel porque sabían que ellos nunca iban a estar al nivel de él. Y no se dedicaba a mostrar lo bueno que era y lo malo que eran ellos. Quería ofrecerles esperanza. Era amiga de las personas que estaban dispuestas a admitir que tenían problemas. Y querido, querida, si entendemos que tenemos debilidades que nos superan, Jesús va a estar conectado a nosotros. No tenemos que ser buenos para ser amigos de Jesús. Necesitamos ser sinceros, auténticos y confesar nuestros pecados. La Biblia es clara, vamos a pecar. Ustedes van a pecar. Más tarde o más temprano, la fuerza de voluntad, la educación, la doctrina no será suficiente. Te lo profetizo, vas a pecar. Y Dios no nos va a eliminar porque tuvimos un aborto, porque nos emborrachamos o porque miramos pornografía. Sí, es verdad que el pecado Dios lo entristece, pero nuestra maldad no cambia ni por un solo instante el amor abrumador que tiene Dios por nosotros. En todo caso, hace que se sienta más decidido a rescatarnos. Él jamás va a tirar la toalla por mucho que escapemos de Él. Nunca se dará por vencido con nosotros. Ningún pecador es irreparable o irredimible. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. El pecado no es un problema para Dios. El pecado no es un problema para Dios. ¿Oíste? Él vino a buscar lo que estaban perdidos. ¿Alguien lo cree, sí o no? No somos interrupciones a su agenda santa. Él nunca esperó que los pecadores deambularan por la puerta de la sinagoga. Él se invitaba él mismo a comer a esas casas. Los dejaba pertenecer antes de creer, antes de comportarse, de guardar la sana doctrina. Yo siempre digo, voy a terminar, si Jesús podría decirte una sola cosa ahora, ¿cuál sería? Se te aparece así, corpóreamente. ¿Qué crees que te diría? ¿Qué cree que nos diría? Por mi experiencia diría que la mayoría están esperando una reprensión. Pensamos que si Jesús tuviera una sola oportunidad de decirnos algo, diría algo como, menos nervios con tus hijos, Qué linda mamá, como gritó esta mañana. ¡Vamos al colta! ¡Qué lindo, ¿Y así me viniste a adorar? Hay que orar más tiempo, flaco. ¿Otra vez celos y envidia? ¿En qué estabas pensando? ¿Arregla tu vida o vas a ver lo que te espera? Pensamos que Cristo nos va a hacer eso. Pero si tuviera una sola oportunidad de mirarnos a los ojos, nos diría cuánto nos ama. Es lo que Zaqueo experimentó, Mateo, la mujer sorprendida en adulterio. Jesús nos ama, diría, te amo. No está de pie gritándonos que trepemos y salgamos del hoyo y nos limpiemos para que seamos dignos de Él. Se abre camino metiéndose hasta la cintura en nuestro excremento, en nuestro estercolero, en nuestras heces, y está con el quebrantado, rescatando al perdido, sanando al enfermo. Eso es lo que hace Él. Nos dio un nombre nuevo, una nueva identidad, nos hizo parte de la familia real para toda la eternidad. Y hablando de la familia real, ¿terminamos la fábula? El rey se casó con la prostituta como había planeado. El rey y la golfa. Uy, no sabe lo que fue la prensa, las redes. Pero la llevó al castillo y la trató con amor y respeto. Y tal como había prometido, ella empezó a cambiar. Conforme pasaban los días, dejaba atrás esa vida en las calles y se iba convirtiendo en una verdadera dama en la corte. Quería estar a la altura. Ya no le definía su oscuro pasado. Ahora vivía rodeada del amor y la seguridad del rey. Comenzó a reír, a cantar. Aprendió a tratar a los demás con la misma bondad que el rey le había mostrado a ella. Ya nadie, ni los guardias, ni los cocineros, ni los mozos de cuadra, ni las criadas, ni los cortesanos la veían como antes. Vestida con ropas reales, había asumido el corazón del rey que ahora él tanto amaba. Y dice la leyenda que un día el asistente real fue a preguntarle a la muchacha si alguna vez había considerado regresar a su vieja vida. Y ella, lejos de ofenderse, lo miró sorprendida y le dijo, no, ¿cómo podría hacerlo? Ahora soy una reina. Ella aprendió el secreto que a nosotros nos cuesta asumir a veces después de toda una vida de convertidos.
ella nunca cambió para ser reina, sino que cambió porque ya lo era en el corazón del rey, aún antes de vivir en el palacio. Vamos a celebrar por ese Dios magnífico. ¡Aleluya! Alguien tiene que celebrar más que eso. ¡Bendita gracia! ¡Bendita gracia! ¡Te exaltamos, Rey! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Dime! No, dale un aplauso que se escuche en los 5 continentes donde estamos transmitiendo ahora. Su gracia es abundante. ¡Uy! Te exaltamos, Rey. Te exaltamos, Rey. Vamos a recibir esa gracia. Si puede levantar un momento tu mano al cielo y recibir, como es un símbolo, recibo esta gracia. Sin restricciones, incondicional. Tu gracia me basta. Solo tu gracia me basta. Todos. Vamos. Toma un momento para quedarte en la presencia de Dios y agradecer por un perdón inmerecido. ¿Sabes cuándo lo sagrado se vuelve común? Cuando no valoramos la gracia, cuando creemos que por alguna razón ya nos merecemos estar donde estamos. Se lo decía al grupo de pastores esta mañana. Le decía, no hay una sola mañana en que yo no llegue aquí y vea las enormes filas rodeando la manzana y más allá cruzando el parque y me dé escalofríos de pensar, Señor, esto es demasiada gracia. No hemos hecho nada para que haya tanta sed por la palabra, tanta desesperación por venir a los servicios. Es gracia. Veo los números de las redes de YouTube y digo, es gracia. Dios sabe la sinceridad de mi corazón. Y Dios sabe que no es falsa modestia. Yo nunca califiqué para entrar al palacio. Nunca, jamás. Ni tampoco ahora. Pero su gracia me cubre. Su gracia me llena. Y aquello que dice, Señor, yo no soy digno, pero qué buen regalo. Vamos, comienza a agradecer conmigo. ¿Qué tal si sube como cantamos hoy un perfume de agradecimiento, pero de adoración? ¿Qué tal si empezamos a adorar ahora? Vamos. Yo sé que los minutos han pasado, pero tenemos que agradecer. Que sienta el cielo entero de que hay corazones agradecidos hoy aquí en River Arena y en casa por esta gracia, por este favor inmerecido. Y le Señor, gracias. Solo permíteme ser como la reina, estar a la altura de tamaña gracia. Ayúdame a vivir a la altura de semejante don. Porque no hemos cambiado para entrar al palacio, hemos entrado al palacio para poder cambiar. Y porque en tu corazón siempre fuimos tus príncipes, tus princesas. ¿Cómo te ama el Señor? Uy, mira, en sus manos te tiene esculpido, pequeña. Te tiene tatuado en sus manos. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama, príncipe? Vamos. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? ¿Recuerdas cuando el Señor detuvo el mundo durante el 2020? Y en su favor y en su gracia nos permitió llegar al oído de millones. Y la frase era, ¿cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? El hombre ha querido apartarte de mí, ha dicho el Señor. La religión ha trazado sitios y te ha dicho, tú perteneces al atrio, aquel al lugar santo y más allá el pastor y quizás sus hijos al lugar santísimo, pero no es verdad. Yo he roto el velo. Nada puede separarme de ti. Y ay de los que se interpongan como los mercaderes del templo en el camino de los que quieren llegar con su ofrenda de vida a Dios. Viene Él con un azote de cuerdas y limpia a aquellos intermediarios, aquellos testaferros,
o los que quieren tercerizar la gracia y la salvación. Y le agregan letras pequeñas diciendo necesitas diezmar y bautizarte y congregarte y ahora una célula y irte al encuentro y al campamento y tener un líder y reportarte. Hay de aquellos que en pos de decir quiero que la iglesia sea madura, interpongan a la gente a que estén conectada a la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el Señor. Y Dios ha celado, nos ha celado a los pastores, a los que quisimos interponernos, a los que nos hicimos dueños de la unción y creímos que teníamos la franquicia de decir a este bendigo, a este no, a este lo corto de la comunión, a aquel le quito la cobertura. Dios dice, nada separará a mis corderos de mí. Se acabó el silencio de los corderos, se acabó esa desidia de que alguien nos diga si podemos estar cerca de Dios o no. Corre ahora a los pies de Cristo. Dile, Señor, yo quiero relacionarme contigo. No hay pastor que me pueda relacionar contigo. No hay líder, no hay ungido, no hay ungida que me pueda llegar a ti. Es tú y la presencia, es la presencia y tú. Nada, ni nadie. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada creado debajo del cielo, ni debajo de la tierra. Nada. Ni los demonios, mucho menos Satanás podrá separarnos del amor de Dios. Lo que está en las manos de Dios nadie lo quita. Nadie arrebata lo que está en las manos de Dios, ¿me oíste? Nada te va a arrebatar de la mano de Dios. Vas a tropezar, pero vas a levantarte. Te va a costar horrores cada átomo de tu ser, cada fuero más íntimo de ti, pero la gloria de Dios estará sobre ti. La gracia te bastará. Y caerás en la red y te volverás a levantar. Dice el Señor, no te entregues, no te rindas. Como cantamos hoy, yo te voy a honrar. Yo voy a honrar tus lágrimas, yo voy a honrar tu deseo. Yo sé que no alcanza, pero mi gracia, mi sangre te alcanza. Cree en mí y serás salvo. Cree en mí, dice el Señor, y serás salvo. Padre, gracias por esta mañana. He transmitido lo que creo me has dicho que digan. No he omitido, no he quitado, no he agregado lo que creo que es tu revelación. Y a donde lleguen estas palabras, sepa que no hay nada que te conectará con Él. Solo la gracia, solo su sangre. Y la santidad será un acto inherente. Y la integridad será un acto inherente. Y el fruto será orgánico. Paz, benignidad, fe, templanza, amor, mansedumbre, paciencia. Vendrá como parte del paquete, parte del packaging, de la salvación que Dios nos da. Señor, gracias por esta mañana, por esta tarde, esta noche en Europa, donde nos vean ahora. Gracias por este momento, por tu gloria, por tu presencia, porque tu presencia nos trae aquí. Los que están escuchando este mensaje por primera vez y deseas aceptar a Cristo en el corazón, dile, Señor, esta gracia la quiero en mi vida, para que todas las cosas sean hechas nuevas, para que Dios perdone mis pecados. Pecado que confesamos, pecado que es tapado por la gracia para siempre. Y Él elimina el acta que te acusa. Termina, claudica, prescribe tu causa. Y te dice lo que al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy comienza el resto de tu vida eterna. Padre, los que acepten a Cristo ahora, los que se reconcilian con el Señor, dile, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados. El Espíritu Santo trae convicción. Sana mi tierra, sana mi vida, sana mi familia, sana mi hogar. Padre, lo creemos, lo declaramos. Declaramos victoria en todas las áreas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito eres. Al Señor de señores, al Rey de reyes. Un aplauso grande de agradecimiento. Bendita y asombrosa gracia de Dios. ¡Wow! ¿Nos vamos bendecidos, sí o no? Que Dios te bendiga en casa también. Firme como talón de oso. Nos vemos dentro de 7 días. Bendecidos para bendecir. Y la verdad nos hace libres. Chao. Hasta siempre.